no haya ningún problema. ¿Qué es un sistema flexible de manufactura? ¿Cuáles son sus componentes? Aplicaciones y beneficios, la planeación y el análisis cuantitativo. No sé si nos dé tiempo hoy. Si no, lo veremos próximamente. ¿Sí? ¿Cómo o cuándo vamos a aplicar un sistema flexible de manufactura o tecnología en sistemas flexibles de manufactura? Bueno, se aplica básicamente cuando en la fábrica o la planta tenemos cualquiera de estas consideraciones. Primero, se producen lotes, o segundo, ¿sí? Eh, el uso de celdas, ¿sí? Eh, usa celdas de tecnología de grupos. ¿Qué es eso de tecnología de grupos? La tecnología de grupos implica que se fabrican familias de productos en estas celdas, que son productos similares, ¿sí? Y que tienen pequeñas variaciones y por lo tanto se pueden hacer con la misma distribución de las máquinas, y de alguna manera la parte administrativa quiere automatizar estas celdas, ¿sí? Eh, es posible que una parte, ¿sí? O un grupo de partes se hagan en familias, ¿sí? Y esa parte de proceso o de los componentes permite el uso de estaciones flexibles de manufactura. Importante, las partes y los productos que se fabrican son en el rango de volúmenes medios de producción y variedad media de tipo de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, yo tengo piezas que son de una familia de productos, que estos son productos similares, y el proceso no cambia mucho entre uno y otro de las piezas, y tampoco son grandes lotes, son lotes medianos o pequeños. Estamos hablando tal vez de unos cuantos miles de piezas al año que se fabrican de estas piezas, ¿sí? Si no, tendríamos que automatizar totalmente. ¿Cómo se define un sistema flexible de manufactura? Es un sistema altamente automatizado de máquinas, de celdas de manufactura, ¿sí? Y ahorita voy a explicar qué es una celda, que consiste en un grupo de estaciones de trabajo, normalmente estaciones CNC, interconectadas por un sistema automatizado de manejo de materiales y de almacenamiento, y controlado por un sistema de cómputo. ¿Qué quiere decir en este caso? Tenemos máquinas CNCs, que entre cada una de las máquinas voy a tener un sistema, por ejemplo, de transportación mediante bandas transportadoras o vehículos autónomos, ¿sí? Para llevar piezas entre un lado a otro, y que además los almacenes son almacenes tipo ASRS, que son automatizados, y la carga y descarga de las piezas será totalmente por robots, ¿sí? Y la razón por la que se llama flexible es porque puede procesar una variedad de diferentes estilos de manera simultánea entre las estaciones de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puedo fabricar 5 modelos de un tipo y 3 de otro, con pequeñas variaciones, y va a tener la capacidad de cambiar los programas entre cada una de estas pequeñas variaciones, sin necesidad de que haya un paro o un cambio de herramientas. Eso es muy importante. Estos sistemas flexibles permiten fabricar volúmenes o pequeños lotes sin necesidad de hacer paros para cambio de herramientas o cambio de programas. Tienen la capacidad de automáticamente tener varios programas almacenados para hacer la pieza que toque de acuerdo a la secuencia que va. ¿Y cómo sé qué pieza o qué secuencia va? A través del sistema que está integrado a los sistemas de cómputo. ¿En qué se soporta un sistema flexible de manufactura? En los principios de la tecnología de grupos o la fabricación por familia de producto, ¿sí? Ya que no puedo, ningún sistema puede producir un número ilimitado de productos, y además una celda de manufactura es capaz de producir una familia de productos o productos con cierta similitud, ¿sí? Aunque no son de la misma familia. Ejemplo, imaginen ustedes que se van a fabricar
flechas para bomba o ejes para bomba. Puedo tener diferentes tamaños de bomba y finalmente probablemente lo que va variando son las dimensiones. Entonces eso se le conoce como una familia de productos, ya que todos son ejes, todos son hechos en torno, por ejemplo, y lo que va variando es a lo mejor la longitud y algunos otros detalles, a lo mejor alguno lleva más ranuras o alguno lleva espacio para cuñas, etc. ¿Sí? Son piezas muy similares que van a tener pequeñas variaciones. ¿Cómo saber, ¿sí?, si un sistema es flexible? ¿Sí? Tiene que satisfacer las siguientes condiciones. Uno, puede procesar diferentes estilos de parte en modo no de lote, sino de manera individual, y esa es la prueba de variedad de partes. Puede aceptar cambios en el calendario de producción. Si sí lo puede hacer, perfecto. Si no, ya no sería un sistema flexible. Puede responder de manera eventual a fallas o mal funcionamientos de los equipos. Se llama la prueba de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una estación o una serie de estaciones en las cuales a lo mejor tengo 3, 4 tornos, si uno de ellos se descompone, los otros dos siguen funcionando y se para la producción. Si yo nada más tengo un torno y ese se para por un mal funcionamiento, entonces ya no es un sistema flexible, porque no puede recuperarse de una falla. Y finalmente puede acomodar nuevas partes, puedo yo meter nuevas partes, nuevos diseños en mi proceso. Si sí puede hacerlo, perfecto, si no, ya no es un sistema flexible de manufactura. Los criterios más importantes son el 1 y 2, que es la variedad y los cambios en la calendarización de la producción, ¿sí? Y dice aquí que, por ejemplo, la introducción de nuevas partes para algunos no se considera como parte de los sistemas flexibles, ¿sí? Sin embargo, hay otros, como este autor, que dice que sí, y que lo que habla es que, por ejemplo, cuando hablas de una nueva parte, una nueva pieza, muchas veces no es válido porque cuando diseñas el proceso, ya sabes qué partes vas a producir. Entonces, meter una parte de repente, como que no es muy válido para ellos, ¿sí? Para algunos que hablamos de esto. Esta es una celda de manufactura en la cual tengo dos máquinas, ¿sí? Y me está preguntando si es una celda de manufactura. Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque tengo un carrusel que entrega las piezas de manera automática. Tengo un robot que va a alimentar a las dos máquinas, ¿sí? Que pueden ser máquinas CNC, y por lo tanto a lo mejor puede ser variedad de productos en la familia. Y además, ¿sí?, este tipo de prueba puede pasar diferentes pruebas. ¿Qué pasa? ¿Puede hacer diferentes piezas? Sí, porque a lo mejor yo tengo cargado para la misma materia prima. Pensemos en un cilindro metálico, un cilindro de acero. En la pieza 1 está haciendo un tipo de pieza, en la máquina 2 está haciendo otro tipo de pieza. Entonces puedo tener flexibilidad, ¿sí?, para diferentes partes. ¿Qué más me dice? ¿Sí? ¿Puedo hacer cambio en la producción? Sí, probablemente sí. A lo mejor en cualquier momento puedo cambiar la programación para que se cambien la cantidad de piezas que se van a hacer de cada tipo. Simplemente se corre el programa más o menos veces. ¿Qué más tengo aquí? Puede operar si una de las máquinas falla. Pues teóricamente sí, porque si uno de los dos tornos o de las máquinas de control numérico falla, tengo la otra máquina para seguir trabajando y no parar totalmente la producción. Será más lenta, pero seguirá funcionando. Y se pueden meter nuevos diseños si estamos hablando de máquinas de CNC. Bueno, sería cosa de, eso sí, ya implicaría parar el proceso para descargar los nuevos programas que se requieran.
¿sí? Sin embargo, sí lo puede hacer a través de nueva programación. Importante, y aquí nos está diciendo, la nueva parte debe estar contemplada dentro de los procesos normales. ¿Qué quiere decir eso? La nueva parte debe poder utilizar la herramienta, las herramientas que se cuentan en la máquina CNC, y también debe poder utilizar las prensas o herramientas con las cuales les voy a sujetar la pieza. Yo, por ejemplo, puedo tener una pieza hecho con torno o con una fresa CNC hasta ciertas dimensiones, eso debido a las dimensiones del abancado de la mesa donde voy a montar la pieza. Aunque yo tenga una pieza similar, pero es más grande que el tamaño de la mesa, entonces yo ya no podría hacer esta parte nueva. Puede ser la misma pieza, pero en tamaño más grande, entonces ya no pasaría a la última prueba. ¿Sí? Importante, los sistemas flexibles pueden tener dos tipos de configuraciones. Una, para proceso o para ensamble. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay líneas de sistemas flexibles de manufactura para proceso y hay líneas o sistemas de manufactura flexibles para proceso. ¿Cuál es la diferencia? Su nombre lo dice. El proceso se refiere a maquinados rotacionales o no rotacionales. Puede ser fresa, torno, o puede ser corte con láser, taladrado, erosión, rectificado, ¿sí? Diferentes tipos de procesos. Y los de ensamble, su nombre lo dice, estoy ensamblando piezas, ¿sí? Ahora, importante, ¿cómo vamos a saber cuándo es un sistema flexible de manufactura? Si tengo solo una máquina, se le llama celda de manufactura unitaria. Si tengo 2 o 3 máquinas, se le llama celda de manufactura. Y si tengo 4 o más máquinas, ya se le llama sistema flexible de manufactura. Es bien importante distinguir entre celda, estación unitaria y sistema flexible. Además, normalmente podemos entender que celda se refiere a un sistema automatizado y célula se refiere a un sistema donde todavía hay operadores. Entonces, sí hay que distinguir entre uno y otro. Y dos, en un sistema flexible de manufactura no hay operadores, solamente gente que está supervisando y supervisando para la correcta operación. ¿Estamos? Esta es una celda de manufactura unitaria en la cual pueden ver, tengo un sistema de transporte, que es la banda, tengo un almacén, que es donde tenemos las tarimas o los pares, y una máquina que está trabajando. Una estación unitaria, ¿en qué consiste? Un CNC, un centro de maquinado CNC, combinado con un sistema de almacenamiento de partes para no tener que tener un operador. Lo hace de manera autónoma. Las partes terminadas se descargan del almacén de partes terminadas y se montan materia prima en esas posiciones. La celda puede diseñarse para operar por lote, de manera flexible o combinaciones. Cuando se opera de manera de lotes, que generalmente es lo más conveniente, la máquina procesa solamente un tipo de pieza a lo largo de ese lote. Y una vez que se termina el lote, ¿sí?, inicia el siguiente lote. Tal vez esa es la parte más importante, ¿sí? Yo acabo el lote, ¿sí?, y una vez que está terminado el lote, puedo pasar al otro. Aunque teóricamente, bajo este esquema, no habría necesidad de hacer paros en el proceso, sí tienen que hacer paros cada determinada cantidad de piezas o de lotes para cambiar o revisar el filo de las herramientas, ¿sí?,
para revisar niveles de refrigerante y para ver que las máquinas estén funcionando correctamente. Por supuesto que es mucho menos el tiempo que se requiere que si tú estuvieras produciendo de manera hombre-máquina, ¿no? Cuando operan estas máquinas, estas celdas unitarias de manufactura, de manera flexible, debe satisfacer 3 de estas 4 partes, de los 3 criterios. 1, puedo procesar diferentes estilos de parte, debe responder a los cambios de producción, ¿sí?, sin ningún problema, y debe aceptar nuevas partes. ¿Por qué el criterio 3, que es la recuperación de errores, no puede aplicarse aquí? Porque cuando estamos hablando de una sola máquina, el criterio 3 nos dice que una celda, esta es una estación unitaria, un sistema flexible, debe poder recuperarse si una de las máquinas falla y continuar el proceso. En este caso, como es solamente una pieza o una máquina, no puedo recuperarla. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, estas son estaciones unitarias, como la que vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo diferentes estilos de parte, ¿sí? ¿Puedo hacer cambios en la producción, en el calendario de producción? Claro que sí. ¿Puedo meter nuevas piezas? Sí, probablemente sí, dentro de ciertas dimensiones, ¿sí? Para que pueda tomar, por ejemplo, el robot la pinza, o para que se pueda hacer el ensanchamiento de la boca del tubo, ¿no? Bueno, ya la vimos, aquí hay una muy grande, para hacer unas solas, muy grande esa. Esta es una celda flexible de manufactura. Ya no tengo una pieza, ya tengo varias piezas, digo varias máquinas que están a lo largo del sistema flexible de manufactura, ¿sí? Ya son varias máquinas que van a hacer, a lo mejor pueden hacer procesos simultáneos de piezas similares, ¿sí? Y a lo mejor eso nos permite tener mucho mayor producción. Un sistema flexible, una celda flexible de manufactura consiste en 2 o 3 máquinas, estaciones de trabajo, normalmente máquinas CNC, centros de maquinado, ¿sí? Y el sistema de manejo de materiales. El sistema de materiales está manejado un sistema de carga y descarga, ¿sí? Una estación de carga y descarga, y el sistema de carga y descarga de materiales o el almacén intermedio incluye una capacidad limitada, ¿sí? Y en este caso sí se cumplen con las 4 parámetros o 4 pruebas que se hacen. ¿Cuáles son las 4 pruebas que se hacen? Las repito. Debe ser capaz de procesar diferentes estilos o variedades o modelos, si lo quieren ver así, responder a los cambios en el calendario de producción, puede tener recuperación de errores, lo que les dice, si una máquina se para, las otras toman su lugar y puede aceptar nuevas partes, ¿sí? Esta es una celda flexible de manufactura. Aquí tenemos una con 2 máquinas, y aquí tenemos las 2 máquinas en azul. El sistema de manejo de materiales está aquí, este carrusel. Aquí puede ser podemos pensar en el almacén. Y muchas veces se hace muy tedioso ver estos videos si lo quisieras ver con procesos más reales que los que estamos viendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el maquinado te va a llevar 2 horas o 1 hora en hacer una pieza, ¿sí? Y en todas las 2 máquinas están trabajando durante 1 hora y el sistema está mucho tiempo parado, ¿sí? Entonces también esa es una de las razones por las cuales no te conviene tener personas. La persona agarra, metería la pieza al centro de maquinado, le da enter para que empiece a correr el programa y ahí se queda maquinando durante gran cantidad, 1 hora, 2 horas, inclusive hay maquinados de 8, 10 horas o más, ¿no? Y lo único que tienes que estarte es asomando para ver que todo vaya bien, ¿no? Que no haya alguna falla como una falla de energía eléctrica o cualquier cosa que pueda pasar extraña, ¿no? Para hacer sillas, imaginen ustedes el costo de la mano de obra en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ya estas son 5 máquinas, ¿sí? Trabajando en paralelo para hacer las piezas.
Un sistema flexible, a diferencia de una celda que tiene 2 o 3, es un que ya tiene 4 o más máquinas, ¿sí? FMS y FMC. Sistema flexible, 4 más. FMC, celda flexible de manufactura, 3 o 2 máquinas, ¿sí? Una parte importante entre una y otra, ¿sí? Es que los sistemas flexibles generalmente incluyen estaciones que no son de proceso, son de soporte de la producción, pero no directamente participan en este, ¿sí? Por ejemplo, dice que un ejemplo es las estaciones que lo que hacen es lavar las tarimas o los pallets, donde tienes sistema maquinado, o máquinas de medición, ¿sí? Como pudieron ver, tenían máquinas de medición, el sistema que acabamos de ver, sí es parte del sistema, pero no contribuye a la fabricación, es parte de la medición para no continuar en el proceso si las piezas o el producto no cumple con las especificaciones. Obviamente, otra diferencia es que el sistema de control de cómputo es mucho más grande, más sofisticado y tiene funciones que normalmente una celda no tiene, ¿sí? Tales como diagnóstico y monitoreo de herramientas, que tiene que ver lo que les decía en una celda, cada X tiempo sí tienes que parar porque va a ser necesario, por ejemplo, cambiar herramientas. Vimos, por ejemplo, el robot que está soldando, bueno, cada X tiempo hay que parar el sistema en una celda, si nada más fueran 2, para cambiar el carrete o recargar el tanque para la soldadura, ¿sí? En los sistemas flexibles que ya son más complejos, pues tienes un monitor y te va avisando exactamente cuándo se necesita, ¿sí? Ya te va avisando cuándo hay que hacer el cambio para hacerlo exactamente en el momento justo y no tener que parar la producción. Aquí nos dice que se han separado las FMS, los sistemas flexibles de las celdas, mediante un número que es 4 máquinas. Dice que algunos dicen que el valor debería ser más grande, otros que es más pequeño, ¿sí? Y dice que esta distinción entre celda y sistema solo parece que se aplica a los sistemas que son totalmente automatizados. Y es lo que les decía. Los sistemas que tienen trabajadores, ¿sí? Que son, tenemos operadores, no se refieren nunca como, ¿sí? Sistemas flexibles. Siempre se van a denominar como células de manufactura, ¿sí? Esto es muy importante. Sistema flexible solamente cuando está totalmente automatizado, ¿sí? Aquí tenemos esta parte, ¿no? Lo que decíamos, una sola estación, estación unitaria, célula flexible y sistema flexible. Aquí esto lo estoy repitiendo, esto se repite, es otra vez lo mismo. Ahora, los sistemas flexibles se van a dividir en función de la flexibilidad que tengan. Un sistema flexible de manufactura dedicado está diseñado a producir solamente un número limitado de modelos o de estilos de parte, ¿sí? Todo el sistema, todo el universo posible, todas las piezas que se piensan fabricar, se conocen por adelantado y está basado más en las similitudes del producto que en las similitudes geométricas. En tanto, un sistema flexible aleatorio es apropiado para grandes familias de partes, se pueden meter nuevas piezas y la producción está sujeta a cambios diarios.
Por supuesto que un sistema aleatorio te permite más variedad de partes, pero menos producción que un sistema dedicado en las cuales tú tienes solamente una familia o piezas muy similares, lo que te va a permitir tener mayor cantidad de partes fabricadas, aunque con menor variedad o menos modelos. Esta es lo que estábamos hablando, pero ya en tabla, ¿sí? Aquí nos dice que un sistema dedicado, su variedad de partes es limitada, puede tener cambios limitados en el calendario de fabricación. La recuperación de errores está limitada a la secuencia del proceso. Ay, perdón. Y no puedo meter partes nuevas. En tanto, un sistema flexible de orden aleatoria puede tener variaciones sustanciales de partes, puede soportar cambios frecuentes y significativos en el calendario de producción, tiene redundancia de máquina. ¿Qué es esto? Tengo máquinas de uso general y entonces pueden hacer distintas, todas las máquinas teóricamente pueden hacer todas las operaciones en diferente orden y el sistema está diseñado para partes nuevas. Obviamente, el costo de un sistema de manufactura dedicado es menor que uno de sistema de orden aleatorio. ¿Qué partes tiene un sistema flexible? Las estaciones de trabajo, todo lo que es el sistema de manejo de materiales, los sistemas de control y las personas. También tenemos personas, como les digo, tenemos personas que nos van a permitir cargar, descargar, supervisión y alimentación, por ejemplo, de material. Las estaciones tenemos la estación de carga y descarga, ¿sí? Ahorita vamos a ver una de estas. Tenemos las estaciones CNC o las máquinas de control numérico y las máquinas de ensamble. Podemos tener estos tres tipos de estaciones de trabajo. Repito, carga y descarga. Por ejemplo, ahorita les voy a poner el video, sí, para poder mover el material entre las máquinas que pueden ser centros de maquinado, nosotros conocemos como fresa, pero ya cuando hablamos de controles numéricos se les llama centro de maquinado, máquinas de rectificación o, ¿sí? Y lo que son módulos de torno. Y también tenemos máquinas de ensamble. Vamos a poner un último videíto.
Muy bien. Aquí, ¿cuál es la diferencia y qué es esto? Esto no es, ¿sí?, un sistema flexible. Esto es una celda de manufactura porque, es bien, los robots llevan el material a las líneas de ensamble, ¿sí? Si hubiera robots ensamblando los automóviles, ya se considera un sistema flexible de manufactura. ¿Estamos? Sí, profesor. Ok. También tenemos todo lo que es manejo de materiales, ¿sí? Hay diferentes tipos de sistemas de manejo de materiales. Lo más común o los más modernos se les conoce como ASRS, en los cuales tenemos plataformas que entregan el material, ¿sí?, con buffers o con estaciones de trabajo intermedias, ¿sí?, como estas. Vean, tengo muchas máquinas, tengo centros de maquinado, como este. Y aquí a la entrada pueden ver que tenemos el manejo de materiales. Aquí entraría el material, ¿sí? Tengo varias estaciones. Vean cómo se mueve y va a entrar se van moviendo estas mesas, que es donde va el material para entrar a las distintas máquinas en las que voy a realizar a lo mejor un maquinado. Entonces, como pueden ver, en este caso solo tenían operando una máquina, pero yo puedo tener diferentes centros de maquinado haciendo diferentes piezas y eso se refiere a la variedad dentro de ciertos procesos o diferentes etapas de la pieza, ¿sí? Y voy a tener manejo con tarimas o en este caso no era tarimas, sobre la misma eh, bancada, es una bancada móvil que se coloca para el material, ¿sí? Entonces, esto es el manejo de materiales también, ¿sí? Va a depender de la distribución, ¿sí?, y de la posición. Y va a tener una cosa que se llama los buffers o almacenes intermedios para maximizar las máquinas. Estos almacenes intermedios, ¿qué es? Si, por ejemplo, tengo procesos en los cuales no hay un balance, ¿a qué me refiero? A lo mejor hago un maquinado que dura 30 minutos y al pasar a la siguiente estación
siguiente máquina dura 45 minutos, yo debo tener un almacén intermedio para que la pieza esté en tránsito o esté en ese almacén intermedio para que yo pueda meter, mientras tanto, a maquinar en la primera estación material y que no me esté estorbando lo que no ha entrado a la segunda máquina. Entonces, para eso hablamos de almacenes intermedios. ¿Sí? Tenemos diferentes configuraciones. Tenemos la más clásica, que es en línea. ¿Sí? Esta es una línea de producción bien definida. Generalmente va de izquierda a derecha y generalmente los tiempos de ciclo son iguales. Tenemos en línea, pero en este caso, ¿sí? Tenemos sistemas de manejo de material para poder compensar los desbalanceos en las líneas, ¿sí? Y además la línea puede girar en dos direcciones. Tenemos en loop o en bucle, en la cual tengo entradas y salidas. De este lado entra la pieza, se va maquinando y luego sale de este mismo lado, ¿sí? Aquí pueden ver, entran en rojo, salen en verde, ¿sí? Estoy aprovechando más el sistema. Tenemos el rectangular, que es similar, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Es que sale aquí el producto y lo que va regresando son los pallets o tarimas. En algunos casos inclusive aquí hay estaciones, por ejemplo, de limpieza. Si se maquina, tiene rebaba, tenemos refrigerante. Los pallets en las estaciones de este lado se limpian para poder reutilizarlos, ¿sí? Básicamente es para reutilizar los pallets. En escalera, ustedes pueden ver cómo van pasando por diferentes partes. Va bajando, ¿sí? También se aprovecha mejor el espacio y con múltiples, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en muchos casos, ¿qué se tiene? Se tiene el mismo proceso en cada una de las máquinas y entonces se va entregando material a la que está libre. Entonces vamos llevando el material a la que va libre y se aprovecha mejor el espacio, ¿sí? Y hay ejemplos de ellas. También tenemos distribución con un robot centrado en el robot o en los robots, donde las máquinas están en función del alcance del brazo del robot para poder que éste haga el trabajo, ¿sí? Estos son los tipos que ya vimos, ¿sí? Y aquí le voy a dejar